Vivimos en una cultura obsesionada con la perfección que nos está enfermando. Pero hoy, las lecturas de este domingo revelan una verdad liberadora que la psicología moderna tardó siglos en descubrir. El éxito real no nace de ocultar nuestras grietas, sino de saber qué hacer con ellas. Escuchemos las lecturas y reflexión de hoy 7 de junio, 10º domingo del tiempo ordinario. Primera lectura, tomada de el profeta Oseas, capítulo 6, versículos del 3 al 6. Esforcémonos por conocer al Señor. Su amanecer es como la aurora y su sentencia surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia tardía que empapa la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? La piedad de ustedes es como nube mañanera, como rocío de madrugada que se evapora. Por eso los herí por medio de los profetas, los condené con la palabra de mi boca. Quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 49. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. El Dios de los dioses, el Señor habla, convoca la tierra de oriente a occidente. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Si tuviera hambre, no te lo diría, pues el orbe y cuanto lo llena es mío. ¿Comeré yo carne de toros? ¿Beberé sangre de cabritos? Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo e invócame el día del peligro. Yo te libraré y tú me darás gloria. Segunda lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículos del 18 al 25. Hermanos, Abraham, apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. No vaciló en la fe, aún dándose cuenta de que su cuerpo estaba medio muerto, tenía unos 100 años, y estéril el seno de Sara. Ante la promesa, no fue incrédulo, sino que se hizo fuerte en la fe, dando con ello gloria a Dios, al persuadirse de que Dios es capaz de hacer lo que promete, por lo cual le valió la justificación. Y no solo por él está escrito, le valió, sino también por nosotros, a quienes nos valdrá si creemos en el que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Vayan, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.
Palabra del Señor. Exégesis del texto evangélico. Muchas veces nos imaginamos a los apóstoles como personas de una pintura antigua, santos flotando en una nube, pero la realidad histórica es mucho más cruda, humana y honestamente fascinante. Imagínate por un momento que estás en Cafarnaúm. Esta no era una aldea cualquiera. Era una ciudad fronteriza súper importante porque dividía los territorios de dos gobernantes, dos hijos de Herodes. Justo ahí, en medio del bullicio de las mercancías, los peajes y el control de aduanas, está sentado un hombre llamado Mateo. Él no era un simple empleado de oficina, era un publicano. ¿Y qué significa eso en el siglo I? Significa que era oficialmente uno de los hombres más odiados de su pueblo. El desprecio social hacia los hombres como Mateo se sostenía sobre tres pilares destructivos. Primero, eran vistos como traidores políticos y religiosos porque trabajaban para el Imperio Romano, el opresor. Segundo, todos los consideraban unos corruptos económicos, ya que el sistema les permitía cobrar impuestos de más para dejarse la tajada gorda en sus propios bolsillos. Y tercero, vivían en un estado de impureza ritual permanente. Su trabajo los obligaba a tocar monedas extranjeras con imágenes de dioses paganos y a tratar con personas no judías todo el tiempo. Esto los convertía en excluidos totales. Mateo no podía testificar en un juicio porque nadie creía en su palabra y tenía la entrada prácticamente prohibida a la sinagoga. Tenía los bolsillos llenos de dinero e influencia, sí, pero sufría una indigencia social y espiritual extrema. Ahora viene un detalle muy curioso que suele encender los debates entre los estudiosos. Si lees los evangelios de Marcos y Lucas, a este personaje lo llaman Leví, hijo de Alfeo. Pero cuando él mismo escribe su propio evangelio, decide firmar como Mateo, un nombre hermoso que significa regalo de Dios. Y no solo eso, en su lista de apóstoles se autodenomina específicamente como Mateo el publicano. Es increíble porque es como si no quisiera maquillar su pasado, sino dejar constancia de la distancia tan enorme que recorrió gracias a la gracia divina. Lo más seguro es que Leví fuera su nombre de nacimiento y Mateo el nombre nuevo que adoptó para marcar su transformación profunda. El día que todo cambió fue cuando Jesús va pasando por esa zona de aduanas. El texto dice que Jesús lo vio, pero ojo, esa mirada no fue una observación casual de alguien que pasa caminando. Fue una mirada de elección, donde los líderes religiosos solo veían a un traidor despreciable y a un pecador público. Jesús vio a un hombre con nombre propio, alguien rico por fuera, pero que se estaba muriendo de hambre por dentro, y sin rodeos le lanza una orden con autoridad soberana: sígueme. En el matiz del idioma original, el griego, ese mandato no significa ven un ratito, implica una invitación a un discipulado continuo, permanente, de por vida. La respuesta de Mateo es asombrosa por su velocidad y su silencio. Piensa en la diferencia con los otros discípulos. Los pescadores como Pedro o Juan, si las cosas salían mal con Jesús, siempre podían regresar a sus barcas y a sus redes, pero Mateo no.
al dejar su puesto administrativo romano, estaba quemando todos sus barcos. Una vez que abandonas un cargo oficial del imperio, no hay vuelta atrás. Su lucrativa carrera terminó en el segundo exacto en el que se puso en pie y se fue con Jesús. Para celebrar este vuelco de 180 grados en su vida, Mateo organiza un gran banquete en lo que el texto llama simplemente la casa. Y claro, ¿quiénes eran sus amigos? Pues la gente de su propio círculo social, otros recaudadores de impuestos y personas etiquetadas por la élite como pecadores. En el mundo judío, compartir la mesa no es solo sentarse a comer. Es un acto sagrado que significa compartir la vida, la paz y ofrecer protección mutua. Al aceptar esa invitación, Jesús realiza una audacia religiosa, rompiendo por completo con las leyes de la época. Hay que entender que para ellos la palabra pecador no era solamente un insulto moral, era un término técnico para referirse a todos los que no cumplían minuciosamente las leyes religiosas o que tenían profesiones consideradas deshonestas. Por supuesto, los fariseos no tardaron en aparecer, pero nota su estrategia. No tienen el valor de confrontar a Jesús cara a cara. En lugar de eso, van con los discípulos a murmurar, a soltar indirectas y meter cizañas para desacreditar al maestro. Les preguntan, ¿por qué su maestro come con esa clase de gente? En términos populares, le estaban lanzando una indirecta muy directa, de esas que todos entienden, pero que complican la respuesta porque no te están hablando a ti directamente. Como decimos en buen nicaragüense, lo estaban chifleteando. Pero a Jesús no se le escapa nada. Escucha los comentarios y les responde con un proverbio de la sabiduría universal que los deja fríos. No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Y de inmediato les lanza una tarea que les debió dar directo en el orgullo. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, recordándoles una profecía del libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6. El uso de este proverbio por parte de Jesús es de una ironía muy fina y magistral. Al referirse a los fariseos como los sanos, Jesús no es que reconozca que son santos, sino que está desnudando su falsa autopercepción. Les está diciendo, como ustedes se creen perfectos, limpios y justos, se acaban de autoexcluir de mi consulta. El único requisito indispensable para que el gran médico del alma actúe en una vida no es presentarse con una hoja de vida impecable, sino tener la honestidad de reconocer la propia enfermedad espiritual. La verdadera tragedia de los fariseos no era que fueran mejores o peores que Mateo. Su tragedia es que estaban igual de enfermos, pero vivían en la ilusión de estar sanos y jamás buscaron al médico. Esta declaración final cierra cualquier discusión. El propósito de que Dios se hiciera hombre y de la misión de Jesús en la tierra no es aplaudir a los que ya se sienten salvados y perfectos en sus bancos de sinagoga, sino convocar con fuerza a aquellos que saben perfectamente que están perdidos. Esa palabra, llamar, tiene un eco gigante. Es la invitación definitiva a participar en el banquete eterno de su reino, donde los primeros en entrar son aquellos que tuvieron la valentía de dejarse sanar. Ahora saquemos algunas enseñanzas de este pasaje del Evangelio y de las demás lecturas de hoy. Número 1.
Abraza la constancia de los pequeños hábitos. En la primera lectura escuchamos: esforcémonos por conocer al Señor. Su aparición es cierta como la aurora, como la lluvia tardía. Esforcémonos. Así como la aurora aparece de forma imperceptible pero constante, nuestras metas se logran en la fidelidad de lo pequeño y cotidiano. No busquemos cambios mágicos, busquemos consistencia diaria, disciplina. Número 2. La segunda lectura presenta a Abraham, que creyó esperando contra toda esperanza. La esperanza cristiana no es un optimismo ciego, es una virtud teologal. Cuando las circunstancias nos digan ya no hay nada más que hacer, activemos la fe de Abraham. Enfoquémonos en la promesa y en nuestros propósitos, no en la tormenta. Número 3. Rompe con el perfeccionismo tóxico. En el Evangelio Jesús lanza una frase fulminante: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. En la actualidad, la presión por mostrar una vida perfecta en redes sociales y en los diferentes ámbitos sociales genera niveles récord de ansiedad y estrés. Admitamos nuestras vulnerabilidades. Hay que tener la valentía de Mateo para reconocer ante Dios y ante los demás: necesito la ayuda de Dios, no puedo solo, no soy perfecto. La gracia solo entra por las grietas de nuestra honestidad. Número 4. Tanto Oseas 6:6 como Jesús en el Evangelio repiten la misma radiografía del corazón humano: misericordia quiero y no sacrificios. Muchas familias se destruyen hoy porque exigimos perfección al cónyuge, a los hijos y a otros miembros de nuestra familia, en lugar de ofrecerles un espacio seguro y en paz. Dejemos de pasar factura a nuestros seres queridos por sus errores del pasado. Un hogar no debe ser un tribunal donde se cobran sacrificios, sino un hospital donde se ofrece misericordia. Menos exigencia legalista en nuestras casas y más abrazos de reconciliación. Ahí es donde se salvan los matrimonios y las familias. El médico divino hoy está pasando por tu vida, no para juzgar tus heridas, sino para sanarlas. Pero la pregunta queda de tu lado: ¿vas a quedarte hoy sentado en tu orgullo como los fariseos, o te vas a levantar de la mesa como Mateo para transformar tu realidad? Cuéntanos en los comentarios qué te dice a ti hoy la palabra de Dios. Dios te conceda un feliz domingo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Bajo la protección de nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos quedamos en la paz del Señor. Si te ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerda que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios te bendiga.